Buenas a todos. Hoy vamos a seguir desandando estos comandos desconocidos o comandos poco conocidos. Y hoy particularmente quiero hablar de un comando que yo uso muchísimo, que es el comando break. Lo tienen acá, en Modify Break. Y al lado tienen el Breakout Point, que en realidad hace exactamente lo mismo que el anterior con un pequeño cambio. Ya se los voy a mostrar. Para lo cual yo he dibujado un círculo, un arco, una línea, una polilínea y una spline. Podría haber dibujado elipses y otras cosas, pero trabaja sobre entidades de dibujo. La versión en español cambia el nombre. El nombre en castellano es parte. Y el nombre del breakout point es partir en punto. Si ustedes le encuentran utilidad, acuérdense de ponerlo en su account.pgp y les voy a mostrar cómo funciona. Lo que hace básicamente el comando break o el comando parte es dividir un elemento restándole un pedacito de ese elemento que puede llegar a ser infinitesimal al punto de ser 0. Por ejemplo, fíjense, yo voy a hacer break y voy a seleccionar este círculo y le voy a haber quitado un pedacito. Ahora hago lo mismo con el arco y también le quito un pedacito. Y ahora hago lo mismo con la línea y también le quito un pedacito. Y lo mismo con la polilínea y le quito en una de esas un pedacito más largo. Y lo mismo con la spline y le quito todo eso. En definitiva, donde antes tenía un círculo, ahora tengo un arco. Mírenlo, es un arco. Donde antes tenía un arco, ahora tengo dos arcos. Donde antes tenía una línea, ahora tengo dos líneas. Lo mismo con la polilínea. Tengo una polilínea por acá, otra por acá. Y lo mismo con la spline. Tengo una por acá y otra por acá. Son elementos absolutamente independientes. Vamos a volver a donde estábamos y vamos a ver cómo funciona. El comando break o parte hace lo siguiente. Selecciona solamente un elemento. No se puede hacer una selección múltiple porque se supone que yo voy a partir un elemento nada más. Entonces en este caso, por ejemplo, selecciono el círculo. Selecciono el círculo. Hago clic y el punto en donde yo hice clic ya el comando lo toma como el primer punto. Entonces fíjense que si yo me muevo en el sentido antihorario, me muestra en azul la parte que va a quedar de mi círculo si yo hago clic en el lugar en donde está el cursor en este momento. Si yo me muevo en el sentido horario, van a ver que el círculo empieza a crecer desde ese lugar. Y en el lugar en donde yo quiero, hago clic. Por ejemplo, ahí, y me transformó este círculo en un arco. Lo mismo con cualquiera de los otros. Vamos a poner parte y selecciono la línea. Miren dónde voy a partir la línea, bien acá, hago clic ahí y a partir de ahí fíjense que de un lado o hacia el otro lado se genera ese intervalo que va a partir a esta línea en dos líneas. Inclusive yo podría hacer clic en el mismo lugar. Vamos a hacer por ejemplo en el arco, hago parte y voy a hacer doble clic en el arco, 1, 2. Fíjense que fue un doble clic espaciado, no fue muy largo y ahí tengo un arco y otro arco. No sé si exactamente logré que no quede nada en el medio, seguramente no. Si me acerco muy cerca, voy a encontrar que hay un pequeño espacio entre uno y otro. Pero bueno, a simple vista no se ve. Ahora, supongamos el caso de que yo selecciono, en este caso la spline, y la spline la empiezo a seleccionar por acá. Y no me queda otra más que cortar de acá para allá o de acá para allá. Sin embargo, yo no quería usar ese punto como el primer punto, el que va a definir el intervalo que va a desaparecer. Yo quería que ese primer punto esté por acá. Entonces lo que voy a hacer es usar la opción del comando que dice primer punto. O, como vimos en el video de los 5 tips para ser más veloces en AutoCAD, voy a presionar la letra P. P, Enter. Entonces yo puedo marcar dónde va a ser el punto, el primer punto que yo quiero marcar en donde va a empezar el intervalo. Por ejemplo, y en este caso podría usar un endpoint o un midpoint, vamos a usar un midpoint. Ahí, justo en el medio quiero. Y ahora me está pidiendo que precise el segundo punto. El segundo punto puede ser ahí, puede ser acá, puede ser inclusive más allá, es decir, que desaparezca absolutamente toda esa parte, como si hubiese sido un trim.
O inclusive puede ser ese mismo punto. Si yo marco ese mismo punto, estoy partiendo esta spline exactamente por la mitad. Pero lo lógico en realidad no es eso. Supongamos esta polilínea en donde yo quiero partirla por el punto medio y por el punto medio. Entonces hago parte, selecciono la polilínea, pero ahora le voy a marcar el primer punto con P, Enter, y el primer punto va a ser ese punto medio y el segundo punto va a ser ese punto medio. Y listo, ahora tengo dos polilíneas. Pero para el caso que vimos recién en el spline es que está el breakout point o el partir en punto. ¿Cómo funciona el partir en punto? Bueno, funciona igual que el partir, con la diferencia que ustedes van a seleccionar el objeto primero que nada. Por ejemplo, selecciono esta spline de acá y ahora voy a marcar en qué punto lo quiero partir. Esto no va a eliminar ningún pedacito de geometría, nada. Yo quiero partir en el punto medio, ahí. Listo, entonces tengo partida esta spline en 1 y 2. Y las dos splines miden lo mismo en este caso. En inglés es exactamente lo mismo, pero el comando se llama breakout point. Entonces hago breakout point, marco el punto y ahora digo, bueno, quiero que esté, no sé, por ahí. Bueno, entonces ahora tengo una y tengo dos. ¿En qué casos uso esto yo? Bastante. Supongamos este caso en donde este es un muro y este es otro muro que se tienen que encontrar. Pero se tienen que encontrar y a su vez el encuentro tiene que ser limpio. Entonces, ¿qué podría hacer? Y podría hacer un trim y llevarme esto hasta ahí, esto hasta acá y después cortar este hasta ahí. Y ahora hacer un fillet de este con este y este con este. O bien podría usar el break. Entonces, hago un breakout point, marco ese punto por ahí y ahora hago un fillet entre esta y esta y entre esta y esta. Es un paso menos que uno se ahorra, pero si yo tuviera 1.000.000 de estos encuentros de muros estaría ahorrando muchísimo tiempo. Así que no se olviden, en inglés break y breakout point y en español parte y partir en punto.